Estamos otra vez en la segunda entrega de este mini curso acelerado e intensivo de biodecodificación, para tratar de conectar con esta nueva metodología, como hablábamos ayer, la biodecodificación, donde se suman un montón de disciplinas, y la idea básica y fundamental de todo esto es reconocernos y contactarnos con nosotros mismos, ¿no? Empezar a tomar contacto con algo nuestro que estaba medio dormido. No sabemos muy bien todavía, ponemos nombres, ¿no? Mi ser interior, mi niño interior, mi ser espiritual, mi alma, el todo. Bueno, no, esto que hay algo adentro que nos está, es un fueguito interno que nos dice, vamos, es por acá, es por acá, es por acá. Y cada vez que lo rozamos, cada vez que rozamos ese fueguito interno, se nos apodera como una sensación de plenitud, ¿no? Y después otra vez caemos en la creencia cotidiana esta de la vorágine que nos lleva a perdernos otra vez, y vamos un poquito por acá y un poquito por allá, y un poquito por acá y un poquito por allá, y entonces la idea es cada vez tener más información que nos lleve más, que nos deje permanecer más tiempo en ese lugar, ¿no? En ese lugar ni siquiera sé si es empoderamiento, ¿no? Porque el empoderamiento habla de poder, y el poder, no sé si hace falta poder cuando uno conecta con ese ser, con ese fueguito. No necesitamos poder, porque se deshace hasta la necesidad de poder. Entonces, el empoderamiento también nos queda chico, ¿no? Es como más grande que el poder, la sensación de plenitud que uno alcanza cuando se reconoce a sí mismo, cuando conecta con ese ser interior que está unido a todo, y que es parte del todo. Entonces, un poquito la biodecodificación nos ayuda, como nos ayuda a todas estas disciplinas alternativas, si se quiere, complementarias, le dice acá Leo, que en definitiva nos dan más herramientas, ¿no? Nos dan más información, y nos muestran un camino que hasta ahora tenía medio vedado, ¿no? Como decíamos recién, estábamos hablando de otras tiendas, que mucho tiempo fuimos niños, desde que, imaginen que un cerebro racional se nos dio, a partir de que se nos dio un cerebro racional en la evolución, empezamos a tratar de ver para qué servía este cerebro racional. Entonces somos como niños con un juguete nuevo, todavía no sabemos muy bien para qué usar este cerebro racional, y estamos experimentando, y hasta que hoy, un día, nos llegó una información y nos dimos cuenta que este cerebro racional, en vez de observar lo que nos falta y nuestros propios miedos, nos ayuda un poco a observar lo que tenemos, y no lo que no tenemos. Y esa conexión, voy a apagar los micrófonos. Esperen. ¿Cómo apago los micrófonos? Ahí está. Entonces, es como que al tomar contacto con nueva información, vamos poniendo lucecitas en nuestro ADN, nos van permitiendo fluir desde otro lugar. Bueno, dicho esto, les voy a empezar a compartir la pantalla, a los que están en el Zoom. Déjate sorda. Samantha, desconectate. Esperen, voy a silenciar los micrófonos. Ahí está. Ahí está, ahí estamos silenciados. Y voy a compartir pantalla. Voy a continuar con el tema que habíamos empezado ayer. ¿Sí? Listo. Bueno. Voy a compartir pantalla acá. ¿Se puede hacer esto acá? ¿Cambiar la pantalla acá? Ahí está. No. ¿Ya? ¿Estoy en vivo? Sí. Bueno, pero no sé cómo hacer para no tener que estar así. Lo tengo yo, dale. Voy a ponerlo ahí. Bueno, en definitiva, habíamos terminado ayer, habíamos hablado de la primera ley biológica, la ley de Hammer, que, bueno, los que no estuvieron ayer lo pueden ver en el video que quedó, lo subimos en el Facebook,
que lo puedan ver. Vamos a repetir porque si no nos corre el tiempo. Y vamos a empezar a hablar de la segunda ley biológica, que era la ley de las dos fases de la enfermedad. La ley de las dos fases, hago un repaso rapidito, la ley de las dos fases de la enfermedad nos dice que todo programa especial de supervivencia, porque ya no llamamos enfermedad a estos acontecimientos biológicos, sino que los llamamos programas especiales de supervivencia con sentido biológico, estos programas significativos, adquieren una importancia bastante relevante, si se quiere, en el sentido que cuando empezamos a conocer el funcionamiento, empezamos a conocernos a nosotros mismos. Dijimos ayer que había un 95% de cerebro inconsciente, y este cerebro inconsciente es que cumple todas las funciones biológicas. Si yo le pregunto a ustedes ahora, ¿quién de ustedes sabe sintetizar glucosa? Me van a decir que no lo sé, yo no sé sintetizar glucosa. ¿Quién de todos ustedes sabe discriminar entre una bacteria y un virus y una microbacteria y un hongo, ¿no? Y no sé cuál es la diferencia. Puedo saber si lo estudio, puedo saber cuál es la diferencia técnica, pero básicamente no lo sé hacer porque mi cuerpo lo hace ya por mí, mi biología ya lo hace por mí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un 95% de cerebro inconsciente que está todo el tiempo haciendo todas esas cosas a nuestras espaldas, tratando de sobrevivir, tratando de que nuestro cuerpo sobreviva. Entonces estamos tranquilos, mi cuerpo sabe sobrevivir. ¿Qué pasa cuando estamos intranquilos? ¿Por qué hay momentos en que estamos creyendo que el cuerpo no lo va a poder hacer? Cuando creemos que el cuerpo no lo va a poder hacer, es porque en definitiva nos dijeron que había momentos en que el cuerpo se equivoca, hay momentos en que el cuerpo, que la biología se equivoca, hay momentos en que la biología entra en error, hay momentos en que no alcanza, no es suficiente, y en definitiva eso no sucede nunca, nunca el cerebro se equivoca, porque es una máquina perfecta, establecida con códigos de supervivencia, no tiene ningún código que vaya en contra de eso. No puede generar un movimiento, el cerebro es una máquina perfecta, no puede generar un movimiento que vaya en contra de su supervivencia, o sea, no va a hacer nada que lo perjudique. Entonces, ¿cómo puede ser que sucedan estas cosas, ¿no? Que me enferme y que muera, que me enferme y que padezca enfermedades largas, de sufrimiento, de dolor? Bueno, un poco explicar el descubrimiento del doctor Hammer con las leyes biológicas nos va a contar qué significa todo eso. Y por qué esas cosas suceden, gracias y a pesar de. Esta segunda ley biológica nos cuenta que nosotros tenemos un funcionamiento normal, diurno y nocturno, cíclico, donde el momento, la fase diurna es cuando estamos activos, nuestra biología está activa, está en alerta, cuando estamos cumpliendo tareas cotidianas del día, detecta amenazas, hace todo lo posible para sobrevivir. Eso es tener una biología en alerta. La noche, obviamente, siguiendo el ciclo circadiano, a la noche, del sol y la luna, a la noche nuestro cuerpo tiene que entrar en reposo, sí o sí, porque tiene que recuperar toda esa energía perdida al estar en alerta, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo entra en reposo. De día, a partir de que empieza a salir el sol, 5 o 6 de la mañana, depende de nuestra zona horaria, 5 o 6 de la mañana empieza a salir el sol, y el máximo momento de actividad alcanza nuestra biología a las 12 del mediodía, cuando está el sol sobre nuestras cabezas. A partir de ahí empieza a decaer todo el sistema de alerta, empieza a decaer, y ya a las 6 de la tarde, 7, ya empieza en su fase de reparación, en su fase de descanso, y se pone en vagotonía. Eso quiere decir que se pone todo el cuerpo a descansar para recuperarse al día siguiente y volver a hacer ese ciclo. Ese es el ciclo normal, ¿no? Actividad y reposo, actividad y reposo. ¿Qué pasa cuando tenemos un shock emocional, de lo que hablaba Hammer, ¿no? Se activa un estrés muy grande a partir de una determinada situación. ¿Y qué pasa? Nuestra biología responde a ese estrés. Nuestra biología responde y activa otra vez toda esta fase de repente activa en una
instancia bastante elevada, no como la normal, activa esta fase de simpaticotonía o esta fase de actividad, de alerta, para justamente saber para dónde atacar, dónde huir, dónde refugiarse, qué hacer para sobrellevar este momento de estrés. Entonces, a partir de ahí, vamos a estar en estrés, y el programa que se va a ejecutar, acuérdense de que toda enfermedad en realidad es un programa especial de supervivencia. El programa que el cerebro va a ejecutar para bajar este nivel de estrés, que es peligroso, es el que donde pone en juego un determinado órgano y una determinada parte de nuestro cerebro, que es justamente la parte que inerva a ese órgano, ¿no? Estos movimientos energéticos suceden y que gracias a ellos seguimos con vida. Entonces vamos a estar en actividad, vamos a estar en fase activa, una fase activa bastante intensa, hasta tanto se desarticule el conflicto. Una vez que ya el programa hizo lo suyo, ya bajó el nivel de estrés, automáticamente se desactiva ese conflicto, se desactiva, y pasamos a la fase de reparación. Se llama la posconflictolisis. La posconflictolisis es esa fase donde el cuerpo tiene que descansar sí o sí. Acá quiero hacer una observación. La fase activa representa a la fase diurna de simpaticotonía, no va a respetar ahora el día y la noche, ¿sí? Ahora va a estar activo, toda nuestra biología va a estar en actividad y en alerta hasta tanto se desactive el conflicto, ¿sí? Ya sobrepasa el ciclo circadiano y nuestra biología va a estar en alerta. ¿Sí? Obviamente, vamos a ir a dormir, vamos a tener sueño, pero, o sea, si estamos 5 días en alerta, vamos a ir a acostarnos y a dormir. Nos va a costar dormir, ¿sí? Eso van a ser un poco los síntomas de fase activa. Nos va a costar conciliar el sueño, vamos a tener pensamientos recurrentes, como hablamos ayer de la psique, la mente acompaña estos procesos, vamos a tener pensamientos recurrentes, obsesivos, vamos a tener sensaciones físicas de incomodidad, ¿no? Eso que yo decía ayer, ¿vieron cuando alguien, qué tenía que yo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay algo que me está perturbando y no sé ni siquiera qué es, por tanto pienso que algo tengo que hacer y no sé qué. Esta sensación nos va a acompañar, nos va a dejar descansar en paz, ¿no? Esto de relajarnos y entregarnos a lo que sucede. Entonces, todo esto nos va a mostrar que estamos en conflicto activo, ¿sí? Estamos en simpaticotonía obligada a partir de un shock emocional. No es una simpaticotonía normal, es una simpaticotonía bastante elevada, fuerte, intensa. Eso lo muestra el síntoma del que estábamos hablando recién. Una vez que ese conflicto desaparece, se desactiva el programa, toda la biología decae y nos obliga a ir a descansar, nos obliga a guardar reposo. ¿Para qué? Justamente para recuperar fuerzas. Imaginen que un cuerpo que no descansa, como hablábamos ayer, una biología en estrés, una biología en programa especial, una biología en alerta, es un cuerpo que no descansa, es un cuerpo que no duerme. Ayer hablábamos de que un cuerpo que no duerme posiblemente, directamente, no en este caso de la simpaticotonía, ¿no? Pero una persona sin dormir puede estar viva 11, 12 días, más no soporta, se empieza a generar una reacción en cadena que va a agotar toda la biología y finalmente la persona muere. Entonces, imagínense que este estrés lo que nos hace es estar bastante tiempo en simpaticotonía, agotando los recursos energéticos, entonces nos va a llevar, apenas se desactive, a una agotonía, a un descanso directamente proporcional a la intensidad de ese conflicto, a la intensidad de esa vivencia. ¿Cómo vivimos ese conflicto? ¿Cómo vivimos ese programa? ¿Qué intensidad tuvo el programa? Vamos a vivir la misma intensidad en este descanso. En ese descanso, en esa posconflictolisis que le llama Hammer, en esa fase de vagotonía obligada, ¿no? Porque si estuvimos 3 días en simpaticotonía, vamos a tener una vagotonía profunda, nos vamos a
El cuerpo mismo nos va a pedir tirarnos en la cama, no movernos, ni siquiera pensar, ¿no? Entonces, esa vagotonía, ahí van a aparecer, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo nos obliga el cuerpo? ¿Cómo nos obliga el cuerpo a descansar? Imaginen un niño que tiene un conflicto emocional, que no se da cuenta, obviamente, y toda su biología programa genera un programa de supervivencia que no se ve, pero que está activo para que el niño baje ese nivel de estrés. Ese niño sigue jugando a la pelota, ese niño sigue viviendo sus actividades cotidianas, pero no se da cuenta que está en conflicto activo, porque aparte del conflicto activo, la fase de simpaticotonía por lo general no tiene síntomas físicos muy notorios, ¿no? Tienen estas sensaciones más que síntomas físicos. Gracias, gracias. Entonces, cuando el niño se va, cuando el conflicto se desactiva, el niño se va, obviamente, va a empezar a tener una serie de síntomas que lo van a obligar a ir a la cama. Por ejemplo, va a empezar a levantar fiebre, va a tener dolor de garganta, va a tener, se va a ruborizar, va a tener hasta posiblemente enrojecimientos, en el caso que sea la garganta, y más tarde posiblemente infección. Pero lo que hace esta sintomatología es obligar al niño a ir a la cama. Incluso no hace falta que tenga tanta sintomatología. A lo mejor tiene una febrícula, y esa febrícula está reparando un conflicto activo que fue bastante insignificante, pero que el niño lo vivió como un estrés. Entonces se biologizó, se generó un programa de supervivencia, y el niño tiene una febrícula. Lo que hace es llevarlo a la cama para que no siga jugando a la pelota y no siga desgastando su biología, porque ahora tiene que reparar ese desgaste energético. ¿Qué hacemos nosotras las madres? Enseguida nos preocupamos, vamos, buscamos las madres de 5 hijos como yo, al primero lo llevan al médico, ya al último lo medican solas, no se hace eso, ¿eh? Y le dan un ibuprofeno, le dan un paracetamol para que el niño baje la fiebre, porque a las madres no nos gusta que el niño tenga fiebre, porque es síntoma de enfermedad, ¿sí? Entonces nuestro cerebro relaciona el síntoma con la enfermedad y decimos, no quiero que el niño esté enfermo porque me preocupo, me angustio. Entonces, tratamos de sacar la fiebre sin darnos cuenta que la fiebre lo que hace es que el niño se quede en la cama y no salga a jugar en la pelota. Entonces le sacamos la fiebre, el niño vuelve a jugar en la pelota, y ese desgaste que tuvo en simpaticotonía no lo va a resolver porque el niño no respeta esa vagotonía, que se la acabo de sacar. Entonces, vuelve a jugar a la pelota, y mañana, y el desgaste no se repara, y mañana va a estar más cansado que hoy, y va a tener posiblemente un poco más de fiebre que hoy, porque en algún momento va a tener que reparar, ¿sí? Lo mismo pasa con todos los seres vivos, como hablábamos ayer. Esto es, hablo de los niños porque es lo que las madres tenemos más a mano como ejemplo para que se entienda. Esto le pasa a todos los seres vivos, ¿no? Siempre que exista, como les decía ayer, siempre que exista una solución del conflicto, una solución de esta conflictolisis, va a haber una fase de reparación, una fase de vagotonía, que va a ser directamente proporcional a la intensidad de la fase activa. Esta fase de vagotonía tiene dos partes, ¿sí? La primera, que es la más intensa, donde aparecen todos los síntomas, para que justamente me quede quieto, y donde todos esos síntomas en realidad son consecuencia de todo el trabajo que se está haciendo para reparar esos daños causados energéticos y físicos y químicos, biológicos y todo el desbarajuste que se hizo en el cuerpo al tener que ejecutar un programa de emergencia. La primera fase entonces es la más intensa. En la mitad de esa fase de reparación va a haber un pico de estrés. ¿Este pico de estrés qué significa? Yo siempre hago esta analogía, ¿no? Para que se entienda. Imaginen que tenemos una fiesta, ensuciamos toda la casa, ¿sí? Queda toda la casa mugrienta. Sucia. Mugrienta es sucia. Es un país, en México no sé cómo se dice. Claro, mugrienta dice que yo uso términos que son muy autóctonos, y hay gente que no va a entender. La casa sucia. Entonces, queda la casa sucia, queda la casa desordenada,
Entonces, ¿qué hago? Tengo que llamar a personal de limpieza que me ayude a poner la casa en orden, y en eso de poner la casa en orden, acá aparecen todos estos síntomas, ¿no? Se tira agua, parece cuando se está limpiando, parece que está más sucio que antes, ¿no? Porque parece, se embarra todo, se junta la mugre en un rincón, bueno, todas estas maniobras de limpieza van a generar síntomas, ¿no? Abro las ventanas, sacudo el polvo, ¿sí? Hago ruido con la aspiradora, hago ruido con el balde, todo lo que uso para limpiar. Entonces, cuando esto sucede en el organismo, aparecen las microbacterias, después vamos a ver eso de la última ley de Hammond, de la cuarta ley de Hammond, donde aparecen todos los microorganismos para ayudarnos a limpiar. ¿Qué hacen? Barren, limpian, tiran agua, generan edemas, hinchazones, líquido en el cuerpo. ¿Para qué? Para juntar toda la mugre, ponerla en un rincón, la mugre no, suciedad, pero me corrige, se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, juntar toda la suciedad, ¿no? en un rincón, y de ahí sola, después la junto en una bolsita y la saco afuera y pasa al basurero y se la lleva. Esto es lo que hace nuestra biología. Los microorganismos limpian, generan todo un movimiento que se nota, que es la sintomatología, y después ponen toda la suciedad en un rincón y el cuerpo solo la expulsa. Eso es una infección. El cuerpo solo expulsa y después esa expulsión de todo ese líquido, todas esas células muertas, para que suceda esa expulsión, tiene que haber un espasmo biológico, ¿sí? Como una crisis en el cuerpo, y para eso el cerebro lo que hace es llevarnos de nuevo por un instante a un estado de simpaticotonía, de fase activa, pero mucho más grande que la fase de simpaticotonía de la que venimos, ¿no? Es como que redobla la fase de simpaticotonía por un pequeño instante, y ese pequeño instante alcanza para expulsar toda esa suciedad afuera del cuerpo, los edemas, las células muertas, todo lo que sea, para volver después a una fase nueva de reparación, menos intensa, porque esta vez ya no hay mucho que resolver, ya está más o menos limpio, hay que acomodar un poco, y ya después volver a vivir la vida normal en una fase normotónica, de normotonía, fase activa y de descanso diurna y nocturna, ¿sí? Entonces, volvamos un poco a esto. Recordemos que la fase de reparación tiene dos etapas. La primera es la más intensa, donde aparecen todos la sintomatología, es ahí donde nosotros decimos estoy enfermo, ¿no? Es justamente en ese momento donde nosotros tomamos contacto visual y físico con la enfermedad y mental, ¿no? Acá nos decimos, acá estoy enfermo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es reparando, ¿sí? El síntoma nos indica, en la mayoría de los casos, que estamos en una reparación, no en todos. Después vamos a hablar un poquito de cuáles son las enfermedades que manifiestan el síntoma en la simpaticotonía. Pero en la fase, en el cuadro, para que se entienda, tenemos esta parte azul, que es la fase activa, después la conflictolisis, que es cuando se desactiva el conflicto, y aparece la fase de reparación. Fíjense que la posconflictolisis es, ¿no? La posconflictolisis A está con un color hasta rojito, ¿no? Esto de temperatura, de síntoma, es más intensa. Después aparece la epicrisis, que es la crisis epipeptoide, le dice, porque es como una epilepsia, ¿no? Como un espasmo biológico donde se tira el agua y se va toda la suciedad para afuera. Y ese espasmo es justamente lo que lo permite. Y después, cuando ya no hay suciedad, volvemos a la fase de reparación y seguimos reparando, ya con una reparación menos intensa, porque ahora lo que queda es simple, es acomodar un poquito, y ya después volvemos a la fase de normotonía, ¿sí? En un estado de salud, de equilibrio. Esto es más o menos, para que se entienda, la segunda ley biológica, las dos fases de la enfermedad. Esto sucede en todas las enfermedades, en todas. ¿Qué pasa si yo no, cuándo es que yo no vuelvo a ese estado de normotonía? Cuando tengo enfermedades crónicas, por ejemplo. Cuando tengo enfermedades crónicas, ¿sí?
quiere decir que tengo recidivas, ¿sí? Yo no es que tengo una enfermedad crónica, no es que estoy permanentemente en conflicto activo, porque si no me moriría enseguida. Lo que hago es activarlo y desactivarlo, activarlo y desactivarlo. Enfermedades crónicas como el asma, las enfermedades crónicas como la diabetes, la celiaquía, la hipertensión, bueno, un montón de enfermedades crónicas entre comillas, porque autoinmunes, ¿no? También, crónicas entre comillas, porque la cronicidad de la enfermedad depende de la cronicidad del conflicto. O sea, si el conflicto es permanente, yo voy a tener un recurso biológico permanente, ¿sí? Que me va a acompañar en el tiempo porque me acompaña el conflicto. O sea, es un conflicto con el cual estoy conviviendo. Entonces lo activo y lo desactivo, lo activo y lo desactivo. Entonces, ¿qué hago? Activo el programa de supervivencia, lo desactivo. Activo el programa de supervivencia, lo desactivo. Incluso hay programas que ni siquiera terminan de pasar a la fase B de la postconflictolisis, o sea, no alcanzan a pasar a la fase B que ya lo activo de nuevo, ¿no? Entonces el cuerpo se va desgastando, obviamente. Recordemos que un cuerpo se distrae o se agota, que son los dos peligros de la naturaleza, ¿no? La distracción, no puedo bajar el cerebro no puede bajar ese nivel energético, ese estrés significativo, o me agoto porque el cerebro está permanentemente generando programas de supervivencia, ¿sí? Sí. Pregunta si un tiempo estimado cada etapa o cada persona según el tiempo. Sí, las dos cosas. Ahora vamos a ver la tercera ley y ya después te voy a poder comentar eso. Pero sí, tiene un tiempo estimado cada etapa de acuerdo a cada órgano o tejido. Tiene que ver también con el estado general del cuerpo de la persona, ¿no? Sí, de la biología de cada persona, obviamente. ¿Alguna otra pregunta más para poder continuar? Sí. Entonces, que se revive sería el mismo, puede ser distinto. Los conflictos, en realidad las enfermedades crónicas siempre son el mismo conflicto. A lo mejor me lo generan distintas cosas, pero yo vivo distintas cosas desde mi propio lugar, ¿no? O sea, para dar un ejemplo, yo vivo un conflicto de abandono, entonces cada cosa que pase afuera va a ser para mí un abandono, ¿sí? Voy a vivir con esa tonalidad de abandono cada cosa que pase afuera, aunque sean distintas situaciones, ¿sí? En el trabajo, en mi casa. Yo siempre digo que una persona no tiene muchos conflictos, tiene un solo conflicto que lo repite permanentemente en cada índole de su vida, ¿no? En cada espacio donde habita su mente. Entonces, lo que hace que se active otra vez ese programa con situaciones distintas es lo que yo creo de eso que está pasando ahí, ¿no? Veo todo con el mismo color. Veo todo del mismo color. Todo para mí es un abandono, o todo para mí es un desprecio, o todo para mí es una amenaza. Entonces, yo vivo todo con el mismo tenor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? El tema de descodificación, de programar justamente eso. Bueno, vamos a la tercera ley, es el sistema ontogénico de las enfermedades. Sistema ontogénico de las enfermedades. ¿Por qué ontogénico? Ontogénico se refiere a la ontología, lo que estudia es no me equivoco, pero no sé si lo digo bien con estas palabras, pero la evolución del feto en el vientre materno, ¿no? Cómo van apareciendo esos determinados tejidos, determinados órganos, cuáles son sus funciones, cómo se va manifestando la supervivencia dentro del vientre materno, incluso después del nacimiento, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que van sucediendo en la vida también del ser humano que van permitiéndole la supervivencia? Y el doctor Hammer lo compara con la filogenia, ¿no? La filogenia es lo mismo, pero de ser vivo en la evolución de la vida sobre la Tierra. Él compara la ontogenia con la filogenia, y dice que los 9 meses de embarazo, por ejemplo, en el caso de la hembra humana, representan una síntesis de toda la evolución de la vida sobre la Tierra. Entonces, apenas aparece
se juntan el espermatozoide y el óvulo, generan un huevo, una cigota, que es como comienza la vida en el vientre materno, y justamente como comienza la vida en el planeta Tierra, ¿no? Abajo del agua, una célula, con un organismo unicelular, que se reproduce en sí mismo y termina generando un organismo multicelular que sigue habitando el medio acuoso. Eso sucede en el vientre materno, ¿no? Vamos reproduciendo células hasta de una célula inicial, hasta que empezamos a generar órganos y tejidos a partir de las capas embrionarias. Esto en embriología se da en medicina, las capas embrionarias dan lugar del cerebro, dan lugar a distintos tejidos y órganos a medida que se van necesitando, ¿no? Esto pasó en la vida sobre la Tierra. El organismo empezó siendo unicelular, empezó a desarrollar, a reproducir sus células y empezó a desarrollar tejidos y órganos a medida que lo iba necesitando para adaptarse al medio y la supervivencia, ¿no? El organismo después sale del agua, bajan las aguas, el organismo multicelular tiene que salir del agua, tiene que desarrollar unos tejidos y unos órganos específicos para sobrevivir a esa nueva instancia de la vida sobre la Tierra. Lo mismo pasa en el vientre materno, ¿no? Los primeros órganos que aparecen a partir de la primera capa embrionaria, la primera capa embrionaria se le da el nombre de endodermo, ¿sí? Acá está en amarillo, y está regulada por el tronco cerebral, que es el primer cerebro, el cerebro reptiliano que le dicen, ¿no? Este tronco cerebral da lugar a los órganos, comanda los órganos, la capa embrionaria da lugar a los órganos y el tronco cerebral los comanda. Los órganos principales, los de supervivencia pura, ¿no? Que son los que nos permiten respirar, ingerir. El respiratorio y el claro, cardiológico, el aparato digestivo, son aparatos muy primarios, ¿no? No es todo todo el aparato respiratorio, todo el aparato digestivo, todo el aparato urinario, sino una parte muy, muy primaria de esa aparatología. Entonces tenemos un muy precario aparato digestivo, un muy precario aparato urinario para gestionar los líquidos, un muy precario aparato respiratorio para gestionar el oxígeno, y un muy precario aparato reproductor para continuar la especie, ¿sí? Y un muy precario aparato circulatorio para seguir pulsando energía para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Esos órganos primarios, que nosotros todavía tenemos, obviamente, nos van a permitir sobrevivir, le permitieron a las especies sobrevivir para pasar a la etapa siguiente, y le permiten al feto sobrevivir para pasar a la etapa siguiente, que es justamente la segunda capa embrionaria, donde se generan, que gestiona el cerebelo y la sustancia blanca del cerebro, que ya son el próximo cerebro o dos partes del cerebro ya más evolucionadas, y que se dan a partir de la necesidad de protegerse, ¿no? Cuando el organismo sale del agua, se tiene que proteger del clima, de otras especies, tiene que trasladarse porque tiene que ir a buscar comida, ya cuando se agota la comida donde la tiene que ir a buscar. Antes en el medio acuoso la comida le llegaba, ¿no? Incluso no tenía que hacer nada, era como todo más fluido en el medio acuoso. Ahora no, ahora tiene que ir a buscar, tiene que trasladarse, tiene que tiene que trasladarse distancias, cambiando de territorio, cambiando de clima, viendo amenazas porque hay otros organismos que desconoce. Entonces tiene que empezar solamente a protegerse y a proteger a su cría, a su clan, a su nido, sino que también tiene que empezar a activar toda una estructura de comparación con el otro, ¿no? A ver si cuando se encuentra con una amenaza puede atacar, tiene que huir, es rápido para huir, es fuerte para atacar, o tiene que hacerse el muerto, porque no puede hacer ninguna de las dos cosas. Entonces se activa toda una estructura de comparación, y acá aparecen los órganos. Entonces, en la primera etapa aparecen en el endodermo dijimos que aparecían los órganos de supervivencia pura, que eran los aparatos, estos sistemas muy primarios de supervivencia. En la segunda etapa, que es la primera etapa del mesodermo, aparecen los órganos de protección, ¿sí? Como son las pieles, como son las fascias, como son todas las membranas que cubren los órganos internos para protegerlos. Y en la segunda etapa de este mesodermo, esta segunda capa embrionaria, aparecen los órganos de estructura, ¿no? Para valorarme, para saber si puedo
competir con el otro, tengo que valorarme primero, ¿no? Entonces aparece toda la estructura ósea, músculos, tendones, articulaciones, toda esta parte estructural aparece en la segunda etapa del mesodermo. Después van a ver para qué le explico todo esto. La tercera capa embrionaria, que es ya la última, que se refiere al ser humano racional, al ser racional, organismo racional, empieza, es una etapa simbólica, ¿no? Donde la corteza cerebral empieza a elaborar conceptos y empieza a descifrar códigos, empieza a elaborar lenguajes, y ya esta etapa, el ectodermo, es donde empezamos a comunicarnos con el otro, ya no desde una amenaza, sino desde una cooperación, ¿no? Necesito al otro el otro me necesita a mí, empezamos a generar alianzas, y para eso tenemos que comunicarnos, aparecen los órganos de los sentidos, vista, tacto, gusto, olfato, ya más definidos, más específicos, más exquisitos, ¿no? Que nos permiten comunicarnos con el otro. Aparecen las últimas capas de pieles, que son las que me separan o me unen a determinada situación, a determinada cosa, a determinado otro, y todo lo que sea canal, todo lo que sea conducto, aparece en esta capa embrionaria, porque es justamente lo que me va a permitir comunicarme de un espacio-tiempo a otro con el medio externo. Entonces, ¿para qué hablamos de esto? Todas las capas embrionarias, como habrán visto, el cerebro en particular da lugar a un determinado grupo de órganos y tejidos. Y acá es donde Hammer utiliza esta información para decodificar, justamente ¿por qué? Porque si yo tengo un programa que involucra un determinado órgano o tejido, al saber cuál es ese órgano específico y cuál es la función de ese órgano, por qué apareció sobre la vida en la Tierra, cuál es la función, qué sentido tiene, qué sentido tiene su existencia en la faz de la Tierra, voy a entender la función que está cumpliendo el órgano y el programa específico de supervivencia, y me voy a remitir a la capa embrionaria, o sea, si tengo este programa involucra un órgano del endodermo, yo voy a ir al tronco cerebral y voy a saber que estoy viviendo conflictos de supervivencia pura, ¿sí? Entonces voy a ir a buscar un conflicto de supervivencia pura, de miedo a la vida o a la muerte, ¿sí? Si el programa involucra tejidos del mesodermo antiguo, de la primera capa del mesodermo, voy a ir a buscar al cerebelo o a la sustancia blanca, y voy a saber que estoy viviendo conflictos de protección o desprotección, o no poder proteger a mi nido, ¿sí? Y acá aparece el cáncer de mama. Si estoy viviendo conflictos del mesodermo, si estoy ejecutando programas del mesodermo nuevo, voy a saber que tengo que ir a buscar justamente también a la sustancia blanca, y voy a estar viviendo conflictos de valoración. Mi estructura, cuando mi estructura se utiliza para generar programas de supervivencia, dicho así en criollo, cuando la enfermedad está en los órganos de la estructura, en los tejidos de la estructura, músculos, tendones, tejidos óseos, articulaciones, ¿no? Cuando el programa aparece con estos tejidos, tengo que ir a buscar un conflicto de desvalorización, ¿no? A dónde yo me siento desvalorizado, que tengo que andar reforzando mi estructura. ¿Qué hace el cerebro? La rompe, la hueca, la desarma, para poder volver a armarla más fuerte, ¿sí? Eso es lo que hace el cerebro cuando tenemos conflictos en estos tejidos. Este es el sentido biológico, justamente. Y cuando tengo conflictos, programas que involucran los órganos del ectodermo, como son los sentidos, como son la piel, todo lo que me involucra, los conductos, todo lo que involucra contacto y comunicación, voy a saber que estoy viviendo un conflicto, voy a ir a buscar a la corteza cerebral, y voy a saber que estoy viviendo un conflicto de comunicación con el otro. Entonces, esto es lo que nos muestra cómo Hammer encuentra la relación entre el conflicto y el órgano, ¿sí? El programa que se involucra. Porque cada tejido, cada órgano está directamente relacionado con un cerebro, y ese cerebro nos dice qué conflicto estoy viviendo, ¿sí? Es como 4 etapas de supervivencia, 4 cajitas, le digo yo, en el cerebro, donde estamos viviendo todos los seres humanos los mismos conflictos.
conflictos de supervivencia pura, conflictos de protección o desprotección, conflictos de valoración o desvalorización, y conflictos de relación, ¿no? Estoy unido a algo que quiero estar separado, y estoy separado de algo que quiero estar unido. Esos serían más o menos los conflictos que todos los seres humanos vivimos. Cada conflicto que experimentamos, cada situación que se nos manifiesta en la emoción, en el cuerpo, tenemos que ir a buscar a través de justamente la simbología de lo que estamos viendo, buscar a qué capa embrionaria pertenece, y vamos a saber qué tipo de conflicto tenemos que ir a buscar ahí a esa caja negra que es el inconsciente, ¿sí? Bien, ¿hay preguntas? No, me están preguntando de dos patologías, de diabetes y de columna. Bien, lamentablemente no vamos a poder detenernos mucho en patologías puntuales, mucho ni nada, porque No, esto pero es un... preguntan si tiene que ver con Claro, el antecedente en el clan, y eso lo vamos a explicar mañana. eso es un... Sino que tiene que ver con el conflicto que vive la persona. Puede venir de atrás o puede ser un conflicto nuevo. Exacto. Después mañana vamos a ver el transgeneracional y vamos a ver qué representan los conflictos actuales, ¿no? que estamos viviendo aquí y ahora, porque todos los conflictos los vivimos aquí y ahora. Entonces, puede ser que los traigamos como que estén resonando del clan, puede ser que lo estemos viviendo en primera persona, pero bueno, mañana vamos a ver bien de qué se trata, relacionar todo eso con el transgeneracional. ¿Sí? Bueno, si se entendió esto, podemos pasar a la cuarta ley de Hammer. ¿Entendieron? Parece que sí. ¿Alguna? Parece que sí. ¿Me pones en grande? ¿Se ve a todos? No, pero estoy compartiendo la pantalla. No, ya te pasé la tercera. A ver. No, pero no les voy a todos igual, porque estoy... No, porque tengan que así. Bueno. ¿Entendieron? Bueno, no los puedo ver a todos, pero los veo acá, en el coso de Leo. ¿Ya se comprendieron? Bien. ¿Vamos a seguir? Seguimos con la cuarta ley de Hammer, que es el sistema ontogénico de los microbios, ¿sí? El sistema ontogénico de los microbios es la ley que explica el rol benéfico de los diferentes grupos de microbios al correlacionarse los tejidos durante las fases de curación de cualquier SBS, ¿sí? Cualquier conflicto activo. Mostrando que los microbios no son la causa de las enfermedades, sino más bien son simbiontes. Cuando hablamos de microbios, hablamos de estos bichitos que pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, virus, hongos. Los virus no tanto. Sino más bien son simbiontes que actúan con nosotros de forma coordinada con el cerebro para que los procesos de reparación y cicatrización se lleven a cabo en forma óptima. ¿Qué significa esto? Que son estos microorganismos y estos organismos que aparecen en la fase, siempre aparecen en la fase de reparación, ¿sí? Voy a volver la pantalla atrás para que vean, los microorganismos siempre aparecen acá. La postconflictolisis A, ¿sí? Porque acá limpian, generan todos los síntomas, ¿sí? ¿Qué pasa? Durante la fase activa de este programa, ¿sí? En esta fase de simpaticotonía elevada, se va a generar un desgaste biológico, se está ejecutando el programa, todo va bien, perfecto, nunca me di cuenta mucho porque eso se hace a mis espaldas, se hace desde mi cerebro inconsciente y se hace de forma automática, pero hay otro programa que se está ejecutando de forma paralela. No es otro, es el mismo, pero para que entiendan. Están pasando dos cosas. Una, se está ejecutando el programa, y de forma paralela, y de forma paralela, se están entrenando todos los microorganismos que van a ir a la fase de reparación a ayudar a limpiar el departamento, ¿sí? Entonces, mientras estamos en conflicto activo, hay un cuartito de ese edificio donde se están entrenando y se están reproduciendo todos los microorganismos necesarios para ir, cuando baje la etapa, cuando bajemos
toda la energía a la fase de reparación, ahí se abren las puertas y salen todos estos microorganismos y se van directamente al tejido afectado por afectado, que no sería la palabra, sería involucrado en este programa de supervivencia, para ir a terminar de ordenar, a limpiar y a terminar de ordenar para que todo vuelva a su estado normal. Entonces, desde este lugar podemos entender que los microorganismos nunca nos atacan, sino que vienen a ayudarnos, son simbiontes biológicos de nuestro organismo. Nunca una bacteria va a atacarnos, se va a dar vuelta y va a atacarnos, nunca un virus se va a dar vuelta y va a atacarnos, nunca, ya están pensando todos en el coronavirus, nunca un hongo va a venir a atacarnos, siempre están ayudándonos a reparar un estado de desgaste biológico que se produjo a raíz de la ejecución de un programa para bajar un nivel de estrés. ¿Sí? Bien. Como estos microorganismos nos ayudan, no queremos que se vayan. No queremos que se vayan. Pero me van a decir, ¿pero cómo que no? Si generan infecciones que nos pueden llevar a la muerte. No. Las infecciones son toda esa suciedad que se arrincona para que el cuerpo la expulse. ¿Sí? Bueno, a veces los seres humanos hacemos que estos microorganismos no puedan terminar de limpiar porque justamente nos matamos, no les damos lugar a que hagan eso, ¿no? Tomamos antibióticos, generamos una serie de procesos químicos que terminan matando a estos microorganismos y no permiten que terminen con su tarea. Cuando hay infecciones generalizadas, cuando hay infecciones grandes que terminan, pareciera que terminan matándonos, en realidad lo que pasa es que hay tantos programas activos y hay tanta actividad microbiótica para ayudarnos a reparar, por más que hagan lo que hagan, no van a poder terminar con su tarea, no van a poder lograr que el cuerpo sobreviva, porque el cuerpo está agotado. ¿Sí? Es como que hay un incendio, tenemos un edificio donde se incendia un departamento. Entonces se llaman los bomberos, vienen el camión de bomberos con 5 bomberos, 10 bomberos, que están ahí de guardia, con sus mangueras a apagar el incendio. ¿Sí? Mientras están apagando ese incendio, hay una viejita que vive en un departamento sola y se asusta y entra en estrés y se olvida que tiene prendido el fuego en la cocina y pone cosas ahí en la cocina y se empieza a prender fuego, justamente las cosas que tiene y se incendia otro departamento, ¿sí? Porque la persona estaba en estrés y no podía, estaba en estrés porque había un incendio en el edificio y no podía ocuparse de lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces se olvida la pava en el fuego y se empieza a incendiar la cocina. Entonces, cuando se detecta esto, se llama a más bomberos, porque los bomberos que estaban ahí están para apagar el fuego del primer departamento, entonces se llama refuerzo, vienen más bomberos y empiezan a apagar el incendio pero el incendio, a todo esto el incendio ya se empieza a propagar, estaba la ventana bien, se empieza a propagar al departamento de al lado, y ya se empiezan a incendiar 3 departamentos, y vienen más bomberos, y se incendia todo el departamento, en todo el edificio, en un santiamén, y si uno saca una foto de ese instante, hay un edificio que se está por caer a pedazos, incendiado, está lleno de bomberos, con muchas mangueras, con muchas sirenas, el edificio se derrumbó. ¿Sí? Lo que hicieron los bomberos fue apartar a la gente para que tratar de salvar a la mayor cantidad de gente posible, para que no se muriera la gente que estaba en el edificio, y apartar a la gente que estaba ahí mirando y chusmeando para que no se muriera tampoco. Estaban tratando de ayudar a que sobreviva todo ese cuadro. ¿Qué pasa? No se pudo. Fue más grande el incendio que lo que sucedió ahí con los bomberos. Entonces saca una foto de ese instante, viene un diario, saca una foto de ese instante y dice: bomberos prendieron fuego a un edificio. Se derrumbó. Eso es lo que pasa con la microbiología y con lo que nosotros creemos que hacen los virus, las bacterias, los hongos y todos los microorganismos. ¿Sí? Vino Pasteur, ¿no? Y dijo: infección,
hay microorganismos, los microorganismos son los que generan las infecciones, ¿sí? Sí, los microorganismos son los que generan las infecciones, pero en realidad las infecciones están también para salvarnos, no están para atacarnos. Las infecciones son sacar la mugre ya estaba ahí, la suciedad ya estaba ahí, entonces los microorganismos la juntan en un rincón y la tratan de sacar. Lo que pasa es que a veces hay tanta suciedad que los microorganismos no dan abasto y se generan más programas, se generan más incendios, se generan más bocas de incendio y el organismo termina muriendo por agotamiento, pero no, nunca por infección. ¿Sí? Nunca por la acción de las microbacterias, de los microorganismos, de los virus y de los... Acá vemos, bueno, miren, esto pasa cuando el organismo se agota. Pero sí, tenemos una enfermedad, un programa donde los virus, las microbacterias, los hongos, estos microorganismos, logran limpiar, logran sacar toda la suciedad. Pasamos, y con la epicrisis, esta se echa para afuera toda la suciedad, ahí se van todos los microorganismos que están de más, porque acuérdense que fueron los que se entrenaron y reprodujeron en la etapa de simpaticotonía para que hubiera el número necesario de acuerdo a la masa conflictual que había. Ahí se van los microorganismos residuales y queda solamente ordenar un poquito más. Microorganismos normales actúan, terminan de limpiar, de ordenar, y ya volvemos a un estado de normotonía y ya estamos en equilibrio de nuevo, ¿sí? Fue exitosa, la acción de los microorganismos, en este caso, fue exitosa, ¿sí? Alcanzaron a... O sea, lo que dice Hammer acá, lo que muestra Hammer en esta, es que el sistema microbiano es un sistema más, como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, que no es ajeno a nosotros, sino que es parte de nosotros. Es como si de repente nosotros creíamos que la enfermedad era que el hígado de repente empezaba a funcionar mal, ¿sí? O el sistema digestivo empezaba a funcionar mal, o el sistema respiratorio empezaba a funcionar con errores, eso era la enfermedad, eficientemente. No, es un programa especial de supervivencia y está para algo. Lo mismo pasa con el sistema microbiano, ¿sí? Que de repente mira y empieza a atacarnos. De repente genera un programa de supervivencia que acompaña a este programa de supervivencia que ya generamos con el tejido y con el órgano, acompaña eso para terminar de acomodar todo para volver a un estado de normotonía, ¿sí? De equilibrio. Siempre se busca el equilibrio biológico, siempre se busca el equilibrio biológico. De hecho, si no, estaríamos todo el tiempo infectados, claro, si actuaran contra nosotros. Claro, porque tenemos... Aparte, de hecho, tenemos una flora habitual en la vía aérea, en la vía digestiva, que es flora habitual y que no nos enferma. Acá vamos a hablar un poquito de, cada capa embrionaria tiene su bichito asociado, ¿sí? Entonces, el endodermo, esta capa embrionaria de los órganos y tejidos primarios de supervivencia pura, van a tener asociados a los hongos y las microbacterias tuberculosas, ¿sí? Siempre que haya un conflicto de supervivencia pura, se va a ejecutar un programa de involucre los órganos y tejidos de esta capa embrionaria, y cuando haya que reparar, se va a chiflar y van a venir los hongos y microbacterias tuberculosas a ayudar a reparar. ¿Sí? Siempre que hablemos de problemas de protección, vamos a involucrar estos órganos de protección justamente del mesodermo antiguo, que son, dijimos, las pieles internas, las fascias, y vamos a llamar a la parte la fase de reparación, la fase de vagotonía, para que nos ayuden. Vamos a entrenar y vamos a abrir las puertas, vamos a llamar a las bacterias y a las microbacterias tuberculosas también. Cuando hablamos del mesodermo nuevo, de todo el aparato del esqueleto, cuando hablamos de conflictos de valoración, de competencia, estamos hablando de conflictos estamos involucrando órganos del mesodermo nuevo, y aquí vamos a involucrar en la reparación solamente a las bacterias. Cuando hablamos de conflictos de relación, de comunicación, cuando hablamos de conflictos de separación, estamos hablando de la última capa embrionaria, y estamos hablando, y cuando involucramos órganos de estos o tejidos de esta capa embrionaria, vamos a llamar que nos vengan a ayudar a reparar a los virus. Los virus son
nos están contando que vienen a reparar conflictos, estamos viviendo conflictos de relación, de comunicación y de separación. Sí, me dice algo. Bien, acá... Aquí vino el COVID. Eso hacemos una clase aparte, una Puede charla haber aparte. horas. Horas. Bueno, acá también tenemos que hablar del sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico, dijeron también, que era un sistema de protección, ¿sí? Del cuerpo. El cuerpo estaba, cuando estaba... no, voy a tomar. Me estoy ahogando. No, respirás. Yo respiro, dice. Supuestamente cuando tenemos un sistema inmunológico fuerte, es cuando mejor nos podemos defender de todos estos ataques externos, ¿no? Pero si no hay ataques externos, ¿no? Si los virus no vienen a hacernos nada, si las bacterias no vienen a hacernos nada, no nos vienen a enfermar, ¿ya? ¿De qué nos estamos defendiendo? ¿Sí? ¿Qué función cumple? ¿Qué cumplió un FUNCE? Decía una chica. ¿Qué cumplió un FUNCE este sistema inmunológico? Este sistema inmunológico no cumple la función de protección. Bien, es un cerco, es una puerta de entrada y salida, y cumple la función de membrana, ¿no? La membrana va a dejar salir y entrar lo que necesita, va a dejar entrar lo que necesita y va a dejar salir lo que no necesita. Yo siempre lo asocio, esto lo relaciono con un jefe de seguridad, un policía, que está custodiando una empresa en la puerta, un banco, pónganle, hay un policía custodiando un banco, y hay un portero también del banco. El policía tiene un chip, tiene una información, que él sabe detectar lo que puede y no puede dejar entrar, ¿no? Algo que le resulta amenazante, no le va a poner un freno, le va a decir, no, vos no entrás. Ya tiene idea de lo que puede entrar y no puede entrar, de lo que es bueno y lo que es malo para el banco. En cambio, el portero cumple órdenes. El portero no sabe quién puede entrar o no puede entrar, porque no hace diferencia. El portero cumple las órdenes del gerente del banco. Entonces, cada vez que alguien está, agarra el teléfono y dice, está fulano de tal, ¿puede entrar o no puede entrar? Entonces, el gerente le dice que entre, por más que al tipo no le guste el aspecto que viene, lo tiene que dejar entrar, ¿sí? No tiene idea propia de lo que puede o no puede dejar entrar. Entonces, hasta ahora nos hicieron creer que el sistema inmunológico era un policía, ¿sí? Que sabía lo que era bueno para el cuerpo y sabía lo que era malo. Entonces, hay cosas que no deja entrar y hay cosas que deja entrar porque no son agresivas, no son malas. Pero resulta que no. Hammer nos dice que el sistema inmunológico es un portero, que está paradito ahí simplemente para dejar entrar o no dejar entrar lo que el cuerpo necesita o no necesita. Entonces le abre la puerta o cierra la puerta según las órdenes del gerente del banco, que vendría a ser este cerebro organizativo y encargado de la supervivencia, ¿sí? Entonces, cuando el cerebro necesita que entre una microbacteria, porque me faltan microbacterias para terminar de reparar, el cerebro dice, abrir la puerta a esta bacteria que tiene que entrar para terminar de reparar. Pero la bacteria que entra no es amenazante porque me va a ayudar, como las bacterias que están adentro, a terminar de reparar. Entonces, el cerebro sabe cuándo tienen que entrar bacterias o microorganismos o cuándo no, o cuándo tienen que salir porque ya no tienen nada que hacer. Esta es la función del sistema inmunológico. ¿Cuándo? Pareciera como, nunca el sistema inmunológico es fuerte o débil, ¿sí? Porque no se está evaluando eso. El sistema inmunológico siempre va a ser exactamente el sistema inmunológico que tiene que ser, cumpliendo las órdenes del cerebro, que dice que entre o no entre, o salga o no salga determinada cosa. ¿Una pregunta acá? Yo sé que esto es... les acabo de dar vuelta el universo, ¿no?
van a tener preguntas, porque las preguntas que tengan van a ser todas en base a las creencias anteriores, digamos, a las que venían tratando de entender estas, pero nada. Están preguntando, Sí. yo trato de, no podemos contestar todas las enfermedades, recién me preguntan la rosácea, en realidad las enfermedades de piel tienen que ver con conflictos de contacto, la piel tiene una función que es también justamente separarnos del otro y protegernos. Entonces, bueno, en realidad no podemos dar la decodificación de cada enfermedad, porque aparte cada persona vive el conflicto y lo vivencia de una manera distinta. Aparte la piel tiene tres partes, epidermis, hipodermis y dermis, entonces según qué parte de la piel está afectada, según qué patología sea, por eso el diagnóstico es fundamental en decodificación biológica, porque con el diagnóstico uno va a hacer una buena decodificación. Uno dice, me pica la piel, si te pica la piel, ¿pero qué puede ser? Una rosácea, puede ser líquen, puede ser un hongo, puede ser una dermatitis, o sea, cada enfermedad va a tener una decodificación distinta, así que es imposible poder decir qué patología, o sea, la decodificación es precisa, pero piel, tengan en cuenta, como Ivana dijo, que la parte esquelética tiene que ver con la estructura. Hablamos de valorización, pero vamos a tener más impacto en la parte de estructura, esqueleto. La piel tiene que ver con conflictos de contacto. Separación, y bueno, muchas cosas más. No podemos, perdón, pero es muy largo esto. Acá preguntan si el sistema inmunológico a qué capa embrionaria pertenece. No pertenece a una capa embrionaria. El sistema inmunológico abarca todas las capas embrionarias. Claro. Es un sistema independiente de las capas embrionarias, ¿sí? ¿Y qué pasa con las enfermedades autoinmunes que atacan las propias defensas de nuestro cuerpo? No, las enfermedades autoinmunes no atacan las propias defensas de nuestro cuerpo. Las enfermedades autoinmunes obedecen a las órdenes del cerebro que dicen que es preferible, por ejemplo, esto lo vamos a ver mañana en el transgeneracional, en los sistemas, ¿no? Pero a veces es preferible sacrificar una célula para que sobreviva un órgano, preferible sacrificar un órgano para que sobreviva el cuerpo. Entonces, cuando la enfermedad ataca, pareciera que ataca un órgano, en realidad lo que está haciendo es salvando al cuerpo. ¿Sí? La distimia que estás preguntando justo acá, no sé quién preguntó, para seguir antes de continuar. Celeste. La distimia en realidad es un trastorno de estado de ánimo, que no llega a ser depresión, pero está ahí en el medio, que puede ser tristeza, una emoción. Entonces, en ese caso estamos hablando más de un síntoma que de una enfermedad. Pero bueno, ya que preguntaste justo, el hígado, bueno, siguen preguntando. El hígado tiene que ver con, bueno, con... ¿Hígado? El hígado con el miedo a la escasez, ¿no? Claro. Porque es el órgano que acumula, que guarda. Que lo guarda, que gestiona todo lo que es en la energía del cuerpo, para la biología. El virus que está en la actualidad, eso es para largo, Verónica. Podemos hacer una charla de coronavirus. Vamos a hacer una charla, Sí. ¿Querés? Bueno, una charla de coronavirus, sale. No, casualmente este virus ataca la parte... Ataca al virus. Perdón, bueno, sí, pero se manifiesta con una enfermedad respiratoria, ¿no? Es justamente supervivencia. Es uno de los órganos de supervivencia, porque no ataca al cerebro, ni ataca a la piel, más allá que se presenta de una manera, de distintas maneras. Es última capa embrionaria. El virus pertenece a la última capa embrionaria, son conflictos de comunicación, de separación, y fíjense que tiene que ver con el miedo. Nos encierra en casa sin comunicarnos con los demás, nos pone en una situación de mucho miedo, sí, pero en realidad donde nos tenemos que comunicar con nosotros mismos, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de empezar a comunicarnos con nosotros mismos. Es exactamente lo que tiene que pasar, este virus, para poder encontrarnos. Empezamos hablando de esto, abrimos esta clase hablando de esto, y es justamente lo que nos está pasando, ¿no? Este momento coyuntural de la historia de la humanidad, donde cada uno de nosotros tiene que comunicarse consigo mismo y encontrar ese fueguito interno. Generalmente las pandemias que han aparecido, aparte, han sido generalmente así, de golpe todas las pestes que han aparecido, justamente la mayoría fueron virales. Es parte de la especie, pasa, y una parte
Pero bueno, No, eso desgraciadamente es así. nunca una pandemia fue a nivel global, no a nivel mundial, que es justamente la globalización de las comunicaciones, lo que estamos viviendo ahora. Ahora no hay, Hay mucha información también, claro, y no. eso también genera más miedo sobre información, y eso Uh-huh. también genera muchas veces. Fíjense, es el miedo a la comunicación, ¿no? Lo que nos está pasando a que ¿qué nos depara esta era cibernética donde todos sabemos todo, donde toda la información está al alcance de todos, donde te pueden hackear en un instante, te pueden hackear las cuentas de los bancos, te pueden hackear todo un sistema? En realidad, todos los miedos que vivimos a partir de esta globalización de la tecnología y de la comunicación masiva, donde todos estamos comunicados con todos, que es genial, genial que esto esté pasando para poder vernos, ¿no? Para poder ver nuestros propios miedos. Pero bueno, eso vamos a hablar en una clase especial, en una charla especial, porque hay mucha tela para cortar ahí, está buenísimo. Pero principalmente lo que quería que se entienda era esto, ¿no? Era el sistema microbiano, el sistema inmunológico y las fases, terminar de entender las fases de la enfermedad y las capas embrionarias de cómo el doctor Hammer hace este camino inverso a partir de la sintomatología. Por eso, como decía Leo, es importante saber, a veces me llaman por teléfono y me preguntan, Iva, ¿qué conflicto estoy viviendo? Me duele el hombro, ¿no? Y qué sé yo, ¿qué parte del hombro te duele? ¿El hueso, los tendones, las articulaciones, el músculo? ¿Sí? Hay alguna arteria que pasa por ahí, qué sé yo. Yo tengo que ver cuál es el tejido involucrado para saber de qué conflicto estamos hablando, porque no es así soplar y hacer botellas. Tenemos todo un sistema, esto es ciencia, esto no es medicina alternativa, esto es medicina complementaria, ¿sí? Esto es ciencia, es medicina, las leyes biológicas las escribió un médico, ¿no? Un médico que fue haciendo una investigación científica, con rigor científico. No es adivinanza. Esto es medicina, nueva medicina. Viene a ayudar a la medicina. Lo que ¿no? ya nos dijimos por ahí, que yo dije, Ivana, que íbamos a decir hoy, que Hammer, que es alemán, que comienza con esto, ya por los años 80, él comienza y hace la primera ley que es con el cáncer, pero después, no, lo dijimos, ¿Sí? otros médicos empezaron a meterse, psicólogos, otros terapeutas, y empezaron a agregar, y bueno, justamente después se hizo extensiva a todas las enfermedades, solo el La cáncer, quinta ley obviamente. biológica, porque dijimos que eran 5 leyes biológicas, la quinta ley la vamos a pasar casi por alto, porque en realidad la quinta ley lo que hace después es, el doctor Hammer, verificar con sus investigaciones que hace extensiva estas 4 leyes que había desarrollado a partir del cáncer, las hace extensiva a todas las enfermedades, ¿no? Entonces, un poco ya hablamos de la quinta ley también, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo este desarrollo lo hace extensivo a todas las enfermedades, a todos. En definitiva, él entiende que toda manifestación biológica es un programa específico de supervivencia con sentido biológico. ¿Mm? Bueno, hasta acá las leyes de Hammer. Sí, acá me dice un doctor, amigo, colega, que por ahí nos están preguntando preguntas puntuales de algunas enfermedades. Me encantaría, pero no se puede, por otro lado, hablar de una enfermedad, acá por decir, no un ataque de pánico o nódulos en las cuerdas vocales, porque es ir a trabajar con la decodificación de esa persona que tiene los nódulos, que preguntar por qué apareció eso y empezar a charlar sobre qué emociones tuvo para generar la enfermedad que tiene en ese momento. Podemos Entonces, dar un ejemplo, ¿no? claro, Ayer hablábamos del ejemplo del cáncer de mama. Claro. Podemos ir a un ejemplo de que hablamos siempre de Gracias, Ariel. Vamos a los animales, ¿no? Como, por ejemplo... No, un ejemplo, si querés. Hammer mismo. Hammer, cuando muere el hijo, enferma de cáncer de mama a la mujer. Y próstata. Y él de próstata. No, de ovario. No, de testículos. ¿Cómo hace cáncer? No, la mujer también tiene cáncer. Sí, pero y la mujer muere, y él de testículo. El testículo tiene que ver con la creación, justamente, y fallece el hijo. Su biología, claro. Todo su sistema de supervivencia le estaba obligando al doctor Hammer a generar unos espermatozoides como decíamos ayer, de la leche, ¿no? De alta performance, para justamente generar un nuevo miembro de la familia, ¿no? Le estaba obligando a reproducirse, quería que
cuando la energía del clan pierde un miembro, automáticamente se pone en celo para reproducir, se pone a la hembra y al macho alfa en celo para generar la reproducción y la reposición de esa pérdida, ¿no? Como el doctor Hammer no se reproducía, automáticamente le genera una... Como él no lo hacía, acuérdense de que dije que el programa tenía que hacer eso que yo no hago para bajar el nivel de estrés. Claro, Hammer asoció que no fue casual que los dos se enfermen de cáncer ante la pérdida de un hijo, posteriormente a la muerte, porque el hijo de Hammer muere, está un tiempito en terapia, fallece, de forma, dramática, y ellos se enferman posteriormente a ese suceso. Entonces por ahí ellos, como justamente él era oncólogo clínico también, empezó a estudiar por qué se habían enfermado los dos juntos de la pérdida de ese hijo. Y empezó a estudiar en todos los pacientes oncológicos y en todos encontró lo que decía Ivana, el famoso foco de Hammer en el cerebro. Comenzó con el cáncer, pero después, se extendió a toda la biología. Dice, y a todas las enfermedades. Fer dice que la mujer tuvo un cáncer de ovario y él de testículo. La mujer empezó con un cáncer de mama, si no me equivoco, y después hizo cáncer de ovario. No, de ovario, tengo razón. ¿Sí? Es de ovario. A mí me parece que yo había leído que empieza con un cáncer de mama, pero bueno, lo mismo. En definitiva, cada uno, acuérdense de que es como cada uno vive el conflicto, ¿no? Desde dónde lo vive. Podemos Yo te preguntaba en el saber, otro curso si alguien puede tener un cáncer de mama no teniendo hijos. Y dijimos que sí, que muchas veces, decilo vos, vivenciamos un hijo que no tenemos, pero que tenemos un ahijado o un sobrino y le pasa algo o sufre algo o estamos preocupados por él, pero para el cerebro lo interpreta como dijo Ivana, como un hijo. El cerebro, acuérdense de que el cerebro simbólico, exactamente, simbólico. Exactamente. Entonces no tenemos hijos, pero seguramente estamos maternando algo, ¿no? Como un hermano, una madre, un padre, un sobrino. Es muy común que uno no pueda tener hijo y quiera a su sobrino como si fuera un hijo. Cuando le pasa algo, lo sufre. Un proyecto, incluso podemos maternar un proyecto, un libro, una canción, algo que sale de nosotros que sería como un hijo simbólico, sí, exactamente. Maternidad, ovario y mama, sí, desde ya. Incluso hemos tenido casos de consultantes donde han tenido sintomatología por neuronas espejo, ¿no? ¿Qué son las neuronas espejo? Ya me parece que lo hablamos, que eran estas neuronas que empatizan con el otro. Y buscando el conflicto y no encontrándolo, se detecta que en realidad a mí no me pasó nada, pero a mi mejor amiga se le enfermó la hija, ¿no? Entonces, como que me pongo en el lugar de mi amiga y manifiesto la sintomatología y mi cerebro gestiona el recurso como si me estuviera pasando a mí. Acuérdense de que el cerebro inconsciente no reconoce a otra persona que no sea yo. O sea, si yo empatizo con una situación, eso me está pasando a mí. Entonces, me genera todos los recursos biológicos necesarios como para salvarme de ese estrés. Atente a algo que ahí están diciendo de extirpar. La medicina es sabia también y está para salvarnos, obviamente, porque yo tengo una apendicitis y no voy a decodificarme a ver qué conflicto tuve o qué emoción tuve, con qué conflicto tuve que me generó una emoción que me generó una apendicitis. Tengo que ir y sacarme la apendicitis, el apéndice porque está inflamada. O sea, no podemos esperar, la medicina en eso actúa. Después, si yo quiero ir a resolver por qué me enfermé de apéndice, quizás ya está, no tengo el apéndice. Puedo ir a buscar el conflicto, pero cuando hay que extirpar un tumor o algo... Extirpar me va a salvar la vida, pero no va a resolver el conflicto. Claro, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Si yo tengo... Y muchas veces es la recaída en otro órgano. Claro, el conflicto va a buscar algún lugar para salir, y si no tengo ese órgano ya va a buscar otro. Es como les decía, sí, ¿no? Es como el auto, yo tengo el auto que recalienta, que levanta temperatura y le saco el reloj. Entonces no veo más que levanta temperatura, entonces me quedo tranquila, pero si sigo andando el auto se va a fundir, ¿sí? En algún momento, porque el conflicto sigue ahí, por más que yo no lo vea. Entonces, al sacar el síntoma, estoy salvándome la vida posiblemente, ¿no? Pero, o sea, como yo tengo un infarto del miocardio, no voy a ir a decodificar, seguramente, voy a tener que va a tener que venir un médico a salvarme la vida, obvio, porque la medicina salva vidas, eso no se discute. Lo que pasa es que una vez que ya me haya salvado la vida, ya esté desestresado, voy a tener que ir a buscar a ver qué pasó, porque si no, eso posiblemente vuelva, porque sigue estando ahí, la manera en que yo interpreto la realidad que me genera un estrés,
pues termina generando un programa de supervivencia, sigue estando ahí. Entonces, eso va a generar otros programas posiblemente que vengan después de eso. ¿sí? U otros ejemplos nos han pasado con consultantes o pacientes, incluso amigos que han tenido algún problema, se operaron del tumor, decodificaron, encontraron cuál fue el conflicto y se sanaron. Pero después de la cirugía, obviamente, que los sanó la cirugía momentáneamente, pero después fueron a buscar por qué apareció esa enfermedad. Hemos visto revertir enfermedades que desde la medicina tradicional son crónicas. Celiaquía, yo como, muchos casos como por de ejemplo la celiaquía, como por ejemplo fibromialgia la reumática, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica. el asma, bueno. Yo tengo un caso de esclerosis múltiple, no lo decodifiqué yo, pero estuve con un paciente con esclerosis múltiple, hizo una decodificación. Tengamos en cuenta que la biología, nuestras células se están regenerando todo el tiempo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, entonces ¿por qué se regeneran y volvemos a tener la enfermedad si son células nuevas? Porque se regeneran justamente con el mismo programa, porque el programa sigue nosotros tenemos le damos la misma orden a las células nuevas, ¿no? Entonces por ahí es cambiar el chip para las células que vienen tengan una nueva información. Y de hecho, antes de que Ivana continúe, ustedes saben que está la neurociencia, que eso también es nuevo, tiene muchos años. Antes, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, decían que las células no se regeneraban. Ahora, con la neuroplasticidad, que sí, las células se regeneran, y que se generan nuevas células y nuevas neuronas, todo no toda la teoría de que las neuronas no se reproducían. En realidad, las neuronas se reproducen y siempre generamos 1000 a 2000 neuronas por día. Y la otra teoría de que el ADN tampoco se actualiza, ¿no? Se actualiza. El ADN, la epigenética viene a decirnos que el ADN se actualiza a la necesidad del entorno, porque si no, no habría evolución, eso es obvio. Claro. Pero permanentemente con el pensamiento estamos actualizando información, estamos transformando el ADN. Acá preguntan cómo nos damos cuenta en qué fase de la enfermedad estamos, y hay un montón de maneras, o sea, obviamente acá no podemos decir todo porque esto es un pantallazo para empezar a comprender. Se puede decir que hay todo. 5 o 6 enfermedades que están en conflicto activo, que son la hipertensión, la hipotensión, el asma, la diabetes. ¿Cuál más dije? Asma, diabetes, hipertensión, hipertiroidismo o hipotiroidismo. Bueno, esas enfermedades, el síntoma, son las enfermedades que yo le dije, había algunas enfermedades que la sintomatología aparece en el conflicto activo. Que ¿sí? Están en estrés. Cuando estamos en estrés. Esas son las enfermedades que la sintomatología aparece ahí. Si no, el resto de las enfermedades, que son casi todas... El autismo también. Bueno, después también hay otro ítem de todo esto, y es las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Las enfermedades psiquiátricas, no lo vamos a ver acá porque es mucha información, pero para que tengan una idea, las enfermedades psiquiátricas se producen cuando, trastornos de conducta y las enfermedades psiquiátricas se producen cuando tenemos dos conflictos activos en los dos hemisferios a la vez. Hammer dice que estamos en constelación esquizofrénica, cuando tenemos dos conflictos activos a la vez, en simpaticotonía, a la vez, se producen las enfermedades psiquiátricas, los picos de enfermedad psiquiátrica y trastornos de conducta, ¿sí? Eso es un ítem aparte como para estudiar profundamente. Pero lo que les quería decir era que obviamente no vamos a poder profundizar en cada fase y cuáles son las sintomatologías, pero imaginen que cada capa embrionaria, cada grupo de órganos tiene su manera de comportarse en simpaticotonía y en vagotonía. Esto desde la nueva medicina sabemos entonces cuando un tejido involucrado está en fase activa o en fase de reparación, porque justamente sabemos a qué capa embrionaria pertenece y sabemos cómo se comporta, ¿sí? Hay un número exacto que nos dice, de fiebre, que nos dice en qué capa embrionaria estamos, ¿sí? La fiebre cuando está en 37,2, en 38,4, sabemos a qué reparación, de qué fase pertenece. Todo eso se ve en un curso más profundo de biodecodificación para empezar a conocer nuestro cuerpo en detalle y empezar a relajarnos en cuanto a tengo tanta fiebre, sé que estoy reparando un conflicto de tal cosa, lo único que tengo que hacer es descansar un poco, si quiero evitar el dolor, obviamente,
acompañar ese proceso, tengo que tomar medicación simpaticotónica o vagotónica, según sea el caso, también eso se puede estudiar, porque la medicación no me tiene que interrumpir el proceso, sino que me lo tiene que acompañar, lo único que tiene que hacer es, a lo mejor, bajar un poco el síntoma para que yo no lo padezca. Mira, yo pero parece que seguro, perdón, diciendo una cosa interesante. Hipotiroidismo y artritis reumatoidea. Sí, acá Jessica dice que se curó de hipotiroidismo y artritis reumatoidea. No sé si con biodecodificación, supongo, ¿no? Entonces... Que para la medicina clásica no son... reversibles. No tienen cura. De hecho, cuando vos, hay algunos colegas ahí, cuando vos estudias medicina o vas al libro de medicina, a mí me pasaba, vos leías el libro de medicina, lo primero que le decías, por ejemplo, cáncer de pulmón, incidencia más el hombre que la mujer, 3-1, relación. Después te decía, bueno, el factor de riesgo. Entonces vos ya de por sí te hablaba de mortalidad, de enfermedad incurable, y muchas veces le ponemos el rótulo a la enfermedad, o le ponemos la etiqueta, un paciente es hipertenso, desea hipertenso para toda la vida, y no sabes si va a ser hipertenso para toda la vida. No sabes si es hipertenso realmente muchas veces. Acuérdense que está reaccionando a algo. Acuérdense de que el cerebro reacciona aquí y ahora. O sea, está reaccionando aquí y ahora un conflicto de aquí y ahora, que traigo de un recuerdo, que traigo del futuro, pero es aquí y ahora. O sea, si yo cambio el chip, me genera ese programa, automáticamente el conflicto, el programa se revierte, o sea, no hay más vuelta que darle. Esto es fantástico. Yo siempre hablo con médicos o con no sé el médico con el que hablo. Ah, sí, esas malas. Bueno, cuando hablo con médicos, cuando hablo con psicólogos, psiquiatras, en realidad les digo, a ustedes esto es maravilloso, porque le dan la vuelta de tuerca que le faltaba a la medicina, ¿no? La medicina estaba basando en supuestos, los médicos tenían que adivinar qué estaba pasando. Los médicos tenían que adivinar. La metástasis para la medicina es una célula cancerígena mala, entre comillas, que se escapó y se fue a dar vueltas por el organismo y se instaló en otro órgano, ¿no? Y nunca nadie vio una célula viajando por el cuerpo, una célula cancerígena viajando por el cuerpo. Se supone que eso es así. Es un supuesto. Entonces, que nadie sabe cómo miércoles pasó el cáncer de acá hasta allá. En la mama genera una masa y en el hueso, si es una metástasis para la medicina clásica, ¿cómo puede ser que esa célula sea tan inteligente, no? Ahí preguntan sobre la obesidad. La obesidad está considerada una enfermedad. Y sí, también se decodifica, obviamente. Verá que termino esto de la nueva medicina germánica, para Hammer, la metástasis no existe, no es real. Lo que sucede es que a partir del primer conflicto, voy desarrollando distintos programas. ¿Por qué? Porque aparece el cáncer, entonces es la palabra de terror. Aparece un nuevo conflicto cuando me dicen que tengo cáncer, que genera otro estrés, que a su vez genera otro estrés, y así voy generando estreses y programas de supervivencia a partir del primer estrés, que me va, como dicen, el cáncer te tomó todo el cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un montón de programas activos y que el cuerpo termina agotándose. Nadie se muere de cáncer, todos nos morimos de un cuerpo tremendamente agotado por generar programas y programas y programas para bajar todos los estreses que me generó el primer conflicto, ¿sí? Entonces, acá también hay que rever todo esto, ¿no? La obesidad tiene que ver con la protección, la obesidad tiene muchas decodificaciones, ¿sí? No quiero que me encuentren, me tapo porque no quiero que me encuentren, o me protejo de una amenaza, o me hago grande para que me encuentre mi mamá, o no sé, un montón de decodificaciones, o no quiero que me vean, no quiero relacionarme con nadie, sobre todo sexualmente. O sea, hay muchas descodificaciones de la obesidad y cada uno lo vive desde un lugar determinado, ¿sí? Hay 5 conflictos juntos, me dice Leo acá, en la obesidad, y hacen turismo rebote, digo yo, van de uno a otro. Se decodifica. ¿Eh? Pero se decodifica. Así es. Una clase de obesidad piden. Bueno, vamos a hacer charlitas. Charlas de diabetes, de obesidad. Vamos a hacer charlitas para el que quiera. Podemos hacer charlas vivos en un lugar, pero bueno, si alguien quiere conocer su cuerpo realmente y hacer todo un desarrollo inteligente de empezar a reconocerse a sí mismo, les recomendamos que sí, un curso de biodecodificación nos viene a todos bien, porque... Acá tenemos, no sabemos el nombre porque tiene un número 201026, dice, yo tuve hernia de disco, L5C1, quisieron operarme, que bueno, me dijeron que si no podría volver.
no podría volver a caminar, me descodifiqué y volví a hacer mi vida normal. Bueno, lo tenemos a Joe Dispenza, que si no lo conocen, es un médico, ¿no, Joe? No, era kinesiólogo. Quiropráctico. Quiropráctico. Joe Dispenza reconstruyó su columna cuando le dijeron que no iba a volver a pararse, ¿no? Él decodificó y reconstruyó. Desarrolla tu cerebro. Joe Dispenza. Desarrolló, mentalmente reconstruyó su columna, ¿no? Le dijo a las células lo que tenían que hacer. Hizo un cambio de pensamiento también, no es fácil, pero es cambiar el pensamiento para que justamente también cambie el ADN y cambie un montón de cosas que nuestra biología está acostumbrada a no por las creencias que tenemos. Decir cáncer hace unos años atrás era decir muerte. Sabemos que el cáncer se cura, muchos cánceres se curan. En realidad, la intención de este curso, más que nada, es sacarlos a todos del lugar donde estamos parados, para mostrarnos que hay más gente. Yo decodifiqué hemorroides, perdón que me ría, porque gracias por esto que están poniendo, porque yo decodifiqué hemorroides y ahora como chocolates y picante y voy joya. Sí, yo he decodificado también pacientes con hemorroides y buscándole el conflicto, que tiene un conflicto específico, hemorroides, y anda perfectamente bien, por suerte. Pero, o sea, más allá de todo esto, no se trata de quitarnos la enfermedad, porque sería como querer seguir haciendo lo mismo, ¿no? Queremos ir al médico para que nos saque la enfermedad, queremos ir al biodecodificador, queremos hacer biodecodificación para ya no tener esto que tengo acá. No, se trata de cambiar de paradigma y decir, bueno, esto está acá, a ver, ¿para qué está acá? No quiero que se vaya porque me está salvando la vida, pero sí quiero decodificar para dejar de tener que ejecutar, que generar este programa, porque me resulta incómodo. Bueno, ¿a quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta tener dolor, enfermedad, no poder respirar, no poder caminar, no poder, o sea, no, hay cosas que la enfermedad me impide hacer, y sobre todo hay cosas que me agotan la enfermedad, el conflicto activo me va a agotar el cuerpo. Entonces, obviamente, tengo que decodificar para encontrar la emoción oculta, pero en realidad la enfermedad, más allá de agotarme el cuerpo, lo que está haciendo es salvarme la vida. Yo no quiero que se vaya, quiero encontrar el conflicto. Cuando yo encuentre el conflicto, la enfermedad se va a ir sola, ya no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, mientras yo no encuentre el conflicto, que la enfermedad siga ahí. Alejandra pregunta sobre la falta de calcio. La falta de calcio tiene que ver con, tengo que, valoración, todo lo que sea huesos, tejido óseo, es estructural, es valoración, tengo que rever mi desvalorización y por qué yo tengo que romper mis huesos o cavar mis huesos para después tener un hueso más fuerte y sentirme más sólido y más estructurado, ¿sí? Me falta estructura, me falta padre, me falta... pero mañana vamos a seguir con todo esto, porque mañana viene toda la parte del árbol genealógico, toda la parte de la simbología cuántica, y no podemos seguir con todas las enfermedades porque es imposible, pero... Colon irritable, buscá qué te irrita. Pero no se centren en esto. Lo importante acá ahora no es saber que la enfermedad que me está diciendo nada. Lo importante eso es entender todo el movimiento que está, todo en la generalidad de las leyes y relacionarlo con lo que vamos a ver mañana, que es el transgeneracional, para poder cambiarnos un poquito de paradigma, ver que hay otra cosa más allá y empezar a movernos del lugar donde estamos parados, ¿sí? Sí, esa es la finalidad de este curso, que no es obviamente que aprendamos a decodificar, porque es imposible en 3 días. Nosotros es una carrera que estudiamos un montón y que seguimos estudiando y que nunca se termina, pero que sin embargo cada cosa que incorporamos nos ayuda y nos viene a dar luz a lugares donde estaban negros, era oscuridad, era negación. Y Soledad pone colon irritable que le dijeron que es de por vida. Esas sentencias que a veces los médicos decimos o te dice la gente, son creencias también, sentencias de por vida. No sé qué es de por vida. En realidad a veces le decimos a un paciente es incurable y no sabemos si es incurable. Es lo que decía la medicina hasta hace un tiempo, desde que apareció todo esto nuevo, hay mucha gente que se ha curado de enfermedades que decían que eran incurables, entonces ojo con las etiquetas, ojo con los diagnósticos, con los conflictos de diagnóstico. Un diagnóstico para un paciente es un pronóstico. Así que cuidado con eso. Y siempre digo, no nos crean a nosotros, no nos crean. Vayan a buscar información. Vayan a partir de lo que vimos acá, busquen información, infórmense, actualícense, estudien, capacítense, amplíen su mirada.
porque es fundamental, la información nos salva, ¿no? Te contesto, Alejandra, la decodificación, están escribiendo todo y se me va. Me vuelvo a preguntar, ¿me explica el conflicto o solo con eso? No te explica el conflicto, te hace ir a buscar en el inconsciente qué no pudiste resolver, qué emoción o qué conflicto tuviste, qué emoción te generó ese conflicto que terminó en una enfermedad o en un síntoma. Justamente la decodificación va a ir a buscar eso para que hagas consciente lo que está en el inconsciente. La terapia, yo siempre digo que la biodecodificación no es una terapia, ¿no? Porque uno no va a que le solucionen el problema, uno va a solucionarlo uno, a buscar las herramientas para solucionarlo uno. La biodecodificación es hacerse cargo, yo me hago cargo, y solo con ir a un terapeuta a que tratar de que me resuelva el problema no hacemos nada. En realidad es hacernos cargo, y para hacernos cargo de lo que nos pasa tenemos que reconocernos, y para reconocernos tenemos que empezar a indagar en nosotros, no que alguien indague en nosotros tenemos que indagar en nosotros. El terapeuta o el biodecodificador o lo que sea me va a dar herramientas para que yo lo haga, pero tengo que involucrarme activamente en esto, porque si no esto no va a cambiar. Tengo que cambiar la cabeza, tengo que encontrar el conflicto y tengo que encontrar la creencia que está sosteniendo ese conflicto, porque si yo me pongo en esa, por eso no es paciente, ¿no? Por eso no se les llama pacientes los que van a hacer una consulta de biodecodificación, porque no son para nada pacientes, son totalmente activos, ¿sí? Que vienen por voluntad propia a querer encontrarse consigo mismos y encontrar eso que les está generando un conflicto que tienen que manifestarlo a través del cuerpo, ¿no? Entonces, empezar a reconocer esos procesos nos va a llevar a encontrarnos con nosotros mismos y con las cosas que quisimos ocultar. Nuestro clan, mañana vamos a ver también que nuestro clan quiso ocultar porque decían cosas malas, pero en realidad al contrario, encontrarnos con esas cosas nos van a dar la libertad que necesitamos para poder vivir en paz, ¿no? Es un encuentro con nosotros mismos, es un encuentro con nosotros mismos, y lo tenemos que hacer nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros, por eso es involucrarse activamente en los procesos de reversa, ¿no? De ir a buscar. Acá dice que hay médicos que no están de acuerdo, y todo depende, sí, hay médicos que no estén de acuerdo, hay psicólogos que no están de acuerdo, piensan que esto es una terapia psicológica y nada que ver. De hecho, hay muchos psicólogos que aportaron muchas cosas a la decodificación biológica. Hablemos, si por ahí tenemos tiempo, de Proyecto Sentido, que descubre eso fue un psicólogo francés. Entonces, ahí también hay una cuestión de conflictos de miedo que le estamos quitando el trabajo a alguien. De hecho, a Hammer lo juzgaron, tuvo preso y todo, porque la medicina, Hammer atentaba hasta contra las multinacionales. Porque, claro, aparte imagínate, si las enfermedades se curarían todas sin medicamentos, ¿qué harían las industrias farmacéuticas? Entonces, es todo un tema. A Hammer le sacaron la licencia médica, él siguió ejerciendo sin su licencia, ¿no? Haciendo biodecodificación. Estamos de acuerdo con que no hacía biodecodificación, no medicina germánica. Y aclaramos otra cosa, nosotros, yo siendo médico aparte, nunca corto un tratamiento si se lo da otro médico. Lo que sí trato de hacer es buscar la parte emocional, integrar, como dijo Ivana, mente, cuerpo y cerebro. Mente, cuerpo y alma. Y energía. Exactamente. Bueno, ¿dejamos acá? Sí, cortamos. Dejamos acá porque ya tengo que ir a cocinar la familia. Gracias. La cura está en uno mismo, gente. Gracias, Leo. Gracias a todos. Gracias a todos. Mañana seguimos, ¿sí? No te pierdas mañana. Ariel, nos vemos, gracias por el aporte. Gracias a todos. Buenísimo, gracias. Gracias. Mañana va a estar lindo.